muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradezco a la capacitadora API que me haya distinguido con la invitación. Es un privilegio estar con ustedes, muchas gracias. También quiero invitarlos a participar. Este curso de declaración anual debe ser muy dinámico, hay muchas cosas que nos esperan, muchos retos de parte nuestra y retos de parte de la autoridad. Van a ver ustedes ahorita cómo estamos al frente de una declaración con un aplicativo relativamente nuevo, un aplicativo que tiene errores, que tiene omisiones y que esperemos que a la brevedad la autoridad los corrija, porque de lo contrario va a ser difícil que algunos contribuyentes puedan cumplir con esta obligación fiscal. Nuestro objetivo del día de hoy es darles a conocer ese nuevo formato y los puntos más relevantes relacionados con su llenado. Así como también vamos a ver algunos detalles relacionados con la anual de personas físicas. Más que nada, la anual de físicas será comentarios muy breves en relación a temas como discrepancia fiscal, datos informativos a presentar en la anual y sus consecuencias fiscales, así como también algunos datos relacionados con deducciones personales. Entonces, la intención es esa, el objetivo es ese, y más que ese objetivo, creo que cada uno de nosotros tenemos un objetivo particular. Cualquier cosa que tengan duda, levanten su mano. Nosotros como expositores aprendemos mucho de ustedes. No solamente ustedes pudieran aprender algo de nosotros, sino que nosotros a través de sus preguntas aprendemos. Entonces, por favor, háganme saber las preguntas, los cuestionamientos que quieran. Estamos en confianza, con mucho gusto lo podemos ir desahogando. Nuevamente, gracias por la invitación. Nuevamente, gracias por estar aquí conmigo en esta tarde. Empecemos entonces con la obligación de presentar declaración anual para personas morales de régimen general prevista en el artículo 76. El artículo 76, aplicable a personas morales del régimen general de ley, en su fracción quinta, establece la obligación de las personas morales de presentar declaración anual dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. No señala marzo, porque tenemos ejercicios en los cuales no coinciden con el año del calendario, que denominamos ejercicios irregulares. Por ejemplo, en fusión, por ejemplo, en escisión, por ejemplo, en liquidación. 3 meses después, entonces, del cierre del ejercicio, donde determinamos el resultado fiscal y donde vamos a determinar la utilidad gravable, en su caso, para efecto de PTU. Esto en cuanto a contribuyentes del título 2. Para contribuyentes del título 3, en el artículo 86 se establecen 2 disposiciones, uno en la fracción tercera relacionado con su obligación de presentar declaración anual para los contribuyentes de título 3 que determinen remanente distribuible. Si no determinan remanente distribuible, en principio no estarán obligados a presentar declaración anual. Esta declaración se presenta más tardar el día 15 de febrero. Esta declaración ya se debió haber presentado y la consecuencia de no haberla presentado la tenemos en las reglas 3.10.4 y 3.10.15 de la resolución miscelánea, en la cual puede traer como consecuencia no haberla presentado, perder la autorización para recibir donativos. A la brevedad, si estamos en ese supuesto, habrá que presentar esta declaración. Tengan cuidado porque la regla 3.10.15 señala que no presentar 2 años consecutivos esta declaración traería como consecuencia la revocación o la no renovación de la autorización, pero en la primera modificación a la miscelánea del año anterior se establece en la regla 3.10.4 y 3.10.16 que en caso de incumplimiento relacionado con la obligación de presentar una declaración anual como esta, podría traer como consecuencia la revocación o la no renovación. Entonces hay que tener mucho cuidado con este punto. Si somos donatarias autorizadas, nos aplica el siguiente párrafo, el tercero, en el cual se señala que los contribuyentes autorizados para recibir donativos deducibles, llámese persona moral, llámese fideicomiso, están obligadas a presentar su declaración anual, esto sí, el 15 de febrero, y con la consecuencia que les acabo de compartir. Entonces, hay que tener presente esta disposición. Ellos los presentan en el formato 21. El formato 21 del aplicativo del anual no tuvo modificación. El formato que tuvo modificación es el 18. El 21 no tiene modificación. Para los que pretendan presentar declaración anual de personas morales del título 3, no hay modificación en su formato. Se sigue manteniendo el mismo, donde para los que determinen remanente, llegamos hasta la determinación del remanente
ingresos menos erogaciones, y para los que no determinan remanente quedará únicamente ingresos menos erogaciones. Entonces, es importante tenerlo presente. De ahí vamos a ver precisamente los formatos aplicables para este aplicativo a través de la página del SAT. Tenemos el formato 18 para declaración anual de personas morales del régimen general. Tenemos el 19 para lo que son personas morales que consoliden. Ese formulario ya no va a ser aplicable, al menos para declaraciones normales. ¿Por qué siguió aplicando si el sistema de consolidación o el régimen de consolidación dejó de tener vigencia desde el 2014? Porque algunos contribuyentes que se incorporaron a ese régimen de manera opcional antes de 2014 tenían que mantenerse de manera obligatoria 5 años. Entonces, por ejemplo, imagínense que iniciaron en 2018, tenían que estar forzosamente, 2015, perdón, o 14 o 13, porque empezó en 14, 13 más bien. El primer año que tenían que haber estado ahí era 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces, ya en 17 ese formato ya no pudo ser aplicable porque vino a ser sustituido por un régimen denominado régimen opcional de grupos. Entonces, ese es el 19. El 19A para los que consolidaron y a partir de 2014 ya no podían consolidar, ya tenían más de 5 años en la consolidación y tenían que pagar el impuesto diferido. Eso es importante para ese tipo de contribuyentes que consolidaban para efectos fiscales, pueden tener un periodo de hasta 10 años para pagar el impuesto correspondiente, 5 o 10 años según corresponda. Por eso era aplicable el 19A. El 21 para las personas morales con fines no lucrativos, este es el que les acabo de platicar hace un momento. El 23 para el que vino a sustituir a consolidación, régimen opcional para grupos de sociedades. Acaban de publicar recientemente la autoridad que recaudó, no sé si lo escucharon por ahí, 8,000 millones de pesos de una empresa de telecomunicaciones. Esa empresa es América Móvil y no es que haya recaudado la autoridad porque detectó alguna diferencia, no, sino porque el grupo presentó un aviso de que ya no iban a formar parte de esta opción y por lo tanto al hacerlo y al abandonar la opción tenían que haber pagado el impuesto diferido. Y eso se hace a través del formato 23. El 24 para régimen de coordinados. Tengan cuidado, el régimen de coordinados es una opción, no es una obligación. Y no solamente aplica para coordinados, también aplica para autotransporte, aunque no sea coordinado, siempre y cuando no realice actividades con partes relacionadas. Y es aplicable para quien opte por él. Por lo tanto, un autotransportista no necesariamente va a utilizar el formato 24, puede llegar a utilizar el 18. Si optó por el régimen, será el 24, si no, será el 18. Entonces hay que tener presente esta parte. Y finalmente, para el régimen de actividades agropecuarias, de actividades primarias, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que el formato aplicable para personas morales es el 25. Hay que tener presente entonces, de acuerdo al tipo de contribuyente por el cual vamos a presentar la declaración anual, el tipo de formulario que le corresponde. Una vez que ubicamos el formulario, vamos a ver cómo vamos a presentar la declaración anual, pero antes de eso hay que entender que el nuevo formulario solamente va a aplicar para declaraciones que se inicien a partir de 2019, solo para declaración anual de 2019. Incluso para declaración anual de liquidación, del ejercicio de liquidación para el 2019 no aplica. Solo para ejercicios que no estén en liquidación en 2019 aplica este nuevo formulario. El SAT en su página dio a conocer a través de sus preguntas y respuestas lo siguiente: ¿qué ejercicios se podrán presentar con esta nueva herramienta? A partir de 2019 en adelante. Y señala que para 2018 hacia atrás, incluyendo el de liquidación de 2019, se deberá continuar presentando y consultando en la opción anterior. Y ahí es un punto al que quiero llegar y aclarar. Mucha gente entra y dice, oye, no me deja llenar 2019, solo dice liquidación. Es que debemos ubicar cómo entramos. Si quieres consultar y para llenar tu declaración anual de 2019, tienes que poner tienes que señalar en donde dice nueva.
Si no pones nueva, te va a dar el formato anterior. Eso lo pueden ver aquí, en esta lámina. Donde dice presentar declaraciones, en el servicio de declaraciones y pagos, señala nueva declaración anual. Si le dan clic ahí, van a poder llenar la del 2019. Si le dan clic en donde dice presenta tu declaración anual, eso es para 2019 en liquidación, 2018 o años anteriores. Hay que saber ubicar en dónde vamos a buscar nuestra declaración anual. Una vez que la ubicamos, si vamos a presentar, por ejemplo, una declaración anterior, tendrá que ser en el formato anterior, normales o complementarias. Y en el nuevo, pues será lo que vamos a ver en un momentito más. Ahora, cuando entramos en la declaración anterior, tenemos que ubicar para alguna normal que hayamos omitido, alguna complementaria, el régimen en el que vamos a declarar. El 18 que les dije, 19, 19A, 21, 23, 24 o 25, el que ustedes consideren que les es aplicable. Y aquí, en la regla 2851, se establece el procedimiento. A través del servicio de declaraciones y pagos, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Ingresamos con el RFC, contraseña o e-firma, y vamos a seleccionar el tipo de declaración. Ahí me detengo. Me señala normal. Otra que se llama normal por corrección fiscal. Diferencia. Normal, la que presento por primera vez sin que la autoridad haya ejercido facultades de comprobación. Normal por corrección fiscal, la que presento por primera vez cuando la autoridad ya ejerció facultades de comprobación. Esa es la diferencia, y porque al seleccionar normal por corrección fiscal me va a abrir un renglón para multa por autocorrección. Esa es la diferencia entre una y otra. Igual en la complementaria y complementaria corrección fiscal. La complementaria es la segunda o posteriores que llegue a presentar después de la normal sin que la autoridad haya ejercido facultades de comprobación. Y la normal corrección fiscal es la segunda o posteriores a la normal, pero cuando la autoridad ya ejerció facultades de comprobación. Esa es la diferencia. Y también hay que recordar lo que establece el 32 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que las declaraciones que presentamos los contribuyentes son definitivas. Cuando son a nuestro favor, solo las podemos modificar hasta en 3 ocasiones. Cuando son a favor de la autoridad, se pueden modificar las veces que quieran. ¿Qué quiere decir a favor nuestro y qué quiere decir a favor de la autoridad? A favor nuestro, disminución de ingresos, aumentar deducciones. A favor de la autoridad, disminuir deducciones o aumentar ingresos. Entonces, ahí es en donde tenemos que ver si tenemos hasta 3 declaraciones o podemos presentar más, según sea el caso. Y luego tenemos la complementaria por dictamen. Importante tenerla presente porque esa no cuenta para las 3 que tengo derecho a presentar. Por eso, cuando el contribuyente opta por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales, no le va a contar esa declaración para las 3 que tiene derecho. Y ahorita vamos a hablar precisamente del dictamen. Y la última complementaria por desincorporación es la declaración que vamos a presentar, complementaria para quitar los efectos de lo que era antes del régimen de consolidación, hoy régimen opcional de grupos. Entonces, debemos ubicar el tipo de declaración. Luego, cuando marca periodo, me dice liquidación o del ejercicio. Hay que tener cuidado ahí. El ejercicio de liquidación es uno solo y puede durar un mes o puede durar 10 años, 20 años y sigue siendo un solo ejercicio, pero se va partiendo. Es decir, si yo voy a iniciar liquidación en el mes de julio del 2019, mi primer declaración es antes de liquidación un ejercicio irregular de enero a junio y después voy a presentar una declaración como ejercicio de liquidación de julio hasta que termine. Si a diciembre no termina, entonces el primer periodo abarca de julio 2019 a diciembre de 2019. Y me preguntará, ¿es la última? Contestaré, no, todavía continúa. Y si en 2020 todavía no termina la liquidación, a diciembre de 2020 no ha terminado, el periodo será de julio 2019 hasta diciembre 2020. Y me vuelve a preguntar, ¿es la última? Contestaré, no. Si termina la